Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra tercera ponencia del curso de Derecho de la Construcción, en esta noche tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Yulisa Cárdenas, quien disertará el tema de Derecho Notarial y Registral para el sector construcción. La doctora Cárdenas es asesora legal con especialización en Derecho Civil y cuenta con experiencia en Derecho Inmobiliario, Derecho Notarial y Registral y Derecho de Familia. Y actualmente es socia y líder del área notarial y registral de la firma Sanabria y Abogados. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Isabel. Buenas noches, comunidad de Bill Lawyer. Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Bien, el tema que nos concierne en esta oportunidad es el derecho notarial y registral para el sector construcción. Bien, antes de ahondar en el tema de derecho notarial y registral para la construcción, vamos a hacer un pequeño resumen o una pequeña introducción de los conceptos de construcción eh, en términos generales, ¿no? ¿Qué entendemos por construcción? Es un campo muy diversificado en realidad, donde se entiende desde renovaciones de casas hasta estructuras muy complejas, ¿no? Podemos decir que mientras los países se desarrollan, también lo hace la construcción, ¿no? Los proyectos cada vez son más grandes y mucho más complejos. Va de la mano con el desarrollo de una comunidad, de un país. Sin duda, este campo es de suma importancia para la economía, ¿no? De la comunidad. Si bien es cierto, la mayoría de personas entienden el rol de un arquitecto, de los ingenieros y contratistas en el proceso de construcción. Sin embargo, la labor de un abogado especializado en construcción no es muy conocida aún, a pesar que juega un rol muy importante desde el comienzo de un proyecto hasta su conclusión y posterior a la conclusión inclusivemente, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por derecho de la construcción? Bueno, como están llevando específicamente el curso de Derecho de la Construcción, bueno, ya sabrán que es una rama del derecho que regula los procedimientos de construcción y los actos que lo rodean, ¿no? Entonces va a comprender tanto la fase de planificación y estudios previos hasta las consecuencias derivadas de la obra a efectuarse. Esta área de especialización ha tenido un auge exponencial en los últimos 15 años. Es una rama que tiene vinculación con otras áreas de especialización, como es el derecho inmobiliario, el tributario, el societario, la solución de conflictos, como acaban de verlo, entre ellos el arbitraje, ¿no? También está la administrativa, para los trámites ante municipalidades y entidades públicas. Y lo que nos concierne, pues, es su relación con el derecho notarial y registral. Bien, para entender un poco el derecho notarial y registral para el sector construcción, debo comentarles que el derecho notarial interviene en el ciclo del proceso del derecho de la construcción en todos los actos de la fase preoperativa, ¿no? Hay una serie de actos, procedimientos que se deben llevar a cabo en esta fase. Entonces, aquí el papel del notario público o el abogado especializado en derecho notarial registral va a conocer sobre la legalización, ya sea de firmas o de copias. Está también la constatación notarial, una intervención muy importante del notario para levantar actas de presencia y comprobación de estados de construcción aledañas. Luego vamos a desarrollar cada una. En tercer lugar tenemos la formalización. Ahí se encuentra la protocolización de instrumentos públicos y la formalización de acciones de saneamiento, ¿no? Bien.
En cuanto al proceso de legalización o el trámite de legalización que va a realizar el notario público para coadyuvar a los procedimientos y procesos y trámites que tengan que ver en las etapas de la construcción, están la legalización de firmas, ¿no? Todos habrán ido a la notaría alguna vez a legalizar a una firma. Es un acto sencillo, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque va a identificar a la persona que interviene, ya sea en la firma de un contrato, en la firma de un formulario o cualquier otro documento que se requiera para llevar a cabo pues trámites concernientes a la obtención de licencias, permisos, factibilidades. Este trámite se ha vuelto bastante seguro a partir del reconocimiento del interviniente a través de la lectura de su huella digital. El notario ya cuenta con lector biométrico que se conecta con RENIEC para identificar a una persona, ¿no? El resultado debe ser que la huella corresponde a la persona que pretende legalizar su firma en un documento. Luego tenemos la legalización de copias. Muchos conocerán los trámites de legalización de copias de documentos, ¿no? Puedes legalizar pues desde formularios, puedes legalizar copias de documentos, de identidad inclusive, ¿no? Similar a la legalización de firmas, el notario dejará constancia que dicha fotostática es reproducción fiel de un original, ¿no? Para ello va a tener a la vista el documento original y se va a quedar con la copia para poder legalizarla. Esto para los fines en los cuales el constructor o desarrollador estime conveniente, ¿no? Hay una serie de trámites cuyos requisitos incluyen la presentación de copias legalizadas de ciertos documentos. Bueno, en siguiente punto tenemos la constatación notarial, ¿no? El notario va a ser acto de presencia, ¿no? Por ejemplo, en las actas de presencia, el notario, a solicitud del interesado, podrá constituirse en el inmueble o predio o terreno, como querramos llamarlo, para realizar medidas y o verificaciones, por ejemplo, ¿no? Antes del inicio de una obra, quieres dejar constancia de las medidas que se encontraron en el lote, en el inmueble, y el notario va a levantar un acta, ¿no? Con esta información. Él tiene que apersonarse, hacer las medidas o agregar la información que el interesado esté requiriendo para el trámite que estime conveniente, ¿no? Otro tipo de constatación notarial es la comprobación de estado de construcciones aledañas. Aquí me quiero detener un poquito para explicarles más o menos la importancia de esta constatación, ¿no? Muchos desarrolladores de proyectos de construcción quizá obvien este paso, pero a la larga les puede traer contingencias, ¿no? Que tengan que luego derivarse a, solicitar esta intervención de un árbitro, del Poder Judicial, conciliador para resolver conflictos derivados de la construcción o los daños provocados por una construcción, ¿no? En este punto, algunas oportunidades es dejado de lado, como les manifiesto ahí, pero presupone una seguridad jurídica para el constructor, el poder tener un documento que acredite el estado actual de las construcciones aledañas. ¿Qué significa? El notario, antes de la demolición inclusive, antes de que inicie tu construcción, el notario debe ir a verificar las construcciones aledañas, ya sean inmuebles, ya sean las casas de otros propietarios. ¿Y qué va a realizar el notario? Va a ir a tomar fotos, ¿no? In situ, va a tomar las fotos de cada inmueble, tratando de ubicar quizá algún desperfecto preexistente a la obra, ¿no? Como rajaduras, paredes corroídas por la humedad y
y otras situaciones que pueden derivar luego en un reclamo aduciendo que es un daño producido por las acciones de la construcción. Pero el desarrollador de proyectos de construcción va a tratar de blindarse o cubrirse, ¿no? Previamente. No blindarse, sino tomar las precauciones del caso. ¿Para qué? Para que en su momento, con fotos y actas notariales, pueda debatir, ¿no? Debatir con las partes que reclaman si es que existieron daños o no. Y si es que existen a causa de la construcción, pues va a poder determinar la gravedad, va a poder hacer números para luego poder transar o llegar a un acuerdo con la parte que exige alguna indemnización por el daño ocasionado, ¿no? Es importante documentar toda esta etapa. Y es importante porque vas a mostrar además que tienes interés en que todo el procedimiento sea transparente para evitarte contingencias luego de la construcción. Entonces, los vecinos o los propietarios aledaños van a ver la buena voluntad de tu parte y quizá cuando hayan daños, porque ninguna construcción está libre de ocasionar daños a los propietarios aledaños, no todo sale como se planea a veces. Entonces, tú y el propietario aledaño, si eres constructor, va a poder llegar a un acuerdo más fácil, si se podría decir. Acaban de escuchar la exposición de arbitraje en la construcción, pues es bueno que conozcan que hay un camino más corto para llegar a un acuerdo entre partes, que es la transacción extrajudicial, ¿no? Eso les voy a conversar más adelante, pero es importante tener documentado este procedimiento, ¿no? Y dejar por sentado todos los daños existentes o no dentro de los inmuebles aledaños. Bien. Ahora pasemos a hablar de la formalización. ¿De qué manera el notario interviene en la formalización para trámites de la construcción, ¿no? El notario, en primer lugar, es el que realiza las protocolizaciones. Dentro de la fase preoperativa, la adquisición del terreno supone uno de los puntos críticos más importantes, por lo que su formalización constituye un eslabón crucial, ya que permitirá que el desarrollador o el constructor sea quien ejerza el dominio de la propiedad, donde se desarrollará el negocio o proyecto. No es importante que yo, constructor, tenga el dominio del inmueble, del lote, del terreno sobre el cual voy a iniciar una construcción, ¿no? Es primordial. Luego tenemos la formalización de acciones de saneamiento. Bien, durante la fase operativa puede darse el caso que se deban realizar acciones de saneamiento, entre ellas varias acciones de vinculación notarial por medio de compra-venta, ya sea una donación, una adjudicación, una herencia o una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Entonces, para que el dominio se logre inscribir en los registros públicos, el notario va a elevar a escritura pública estos actos, cualquiera sea el que corresponda, para la adquisición del dominio, y lo va a enviar a registros públicos para su inscripción. Es importante el papel del notario, ¿no? Y el abogado que esté asesorando a la empresa constructora va a conocer de estos trámites ante el notario público. Y va a velar por el fiel cumplimiento, ¿no? Para que la construcción y el desarrollo se lleven de la mejor manera, ¿no? Seguimos con la formalización. Está también la formalización de contratos de obra de construcción. De obra de construcción porque son dos contratos muy distintos.
¿no? En esta etapa inicial del desarrollo de una construcción, es necesario formalizar ante notario público los contratos de obra y también el de construcción mediante su elevación en escritura pública con indubitable identificación de los intervinientes. Muchas desarrolladoras de proyectos, muchas empresas que se dedican a la construcción, pueden pensar que se puede obviar este paso. No es de exigencia por la norma, pero yo considero que es muy importante, ¿no? Es la formalización de los acuerdos. Muchos lo dejan en firmas simples, pero ¿qué te puede asegurar que mañana más tarde una de las partes desconozca su firma en este acuerdo, ¿no? No es seguro. Por eso, haciendo aquí un paréntesis para ubicarnos más o menos una referencia histórica, bueno, un antecedente histórico, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes, no? ¿Cuál fue la primera obra o cuándo se dio el primer contrato de construcción en la historia? Imagino que muchos tienen muchísimas ideas. Podemos remontarnos, pues, a la época de la Roma antigua, ¿no? Donde se realizaban construcciones increíbles. Pero, ¿dónde estaba sentada, dónde te quedaba sentado el contrato? ¿Cómo sabías que había un contrato? Por eso, yo, al igual que el doctor José Stick Montesa, voy a coincidir y me voy a remontar a la Biblia, ¿no? El Génesis, para ser específicos, donde se establece el arca de Noé, aunque no lo crean, como una de las primeras obras, una de las primeras construcciones con determinadas características, ¿no? ¿Y qué dice el Génesis, no? Bueno, Yahvé le dice a Noé, ¿no? En cuanto a ti, le dice, construye un arca de madera. Un arca de madera de ciprés. Ahí le está diciendo qué calidad, con qué calidad, ¿no? Dice, en el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Con eso le está especificando las medidas, ¿no? Pondrás un techo dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso y un segundo y un tercero. Este sería el primer registro histórico de una obra específica. O sea, una especificación para una construcción, ¿no? Luego le hice inclusive, ¿no? Bueno, le hice otras cosas más. Y también le hice, por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo voy a firmar mi pacto. No leo mucho la Biblia, pero esta referencia como antecedente histórico de la primera obra me parece interesante. Aquí, hablando de la formalización de contratos de obra o de construcción, pues solo quien tenga un pacto con Dios puede, en mi humilde opinión, prescindir de la formalización de este contrato, ¿no? Pero los demás podríamos confiar en la palabra, o por fe podríamos dejar un contrato firmado o sea, formalizado según nosotros con firmas simples. No creo, ¿no? O sea, ahí en esta época el notario público cumple un papel muy importante para la formalización de contratos. Él va a identificar a los intervinientes,
va a legalizar, ya sea para legalizar las firmas o para elevar a escritura pública, que es una forma bastante y muy segura de dejar sentados los acuerdos, ¿no? La escritura pública te da seguridad jurídica. Ese es el papel del notario en la formalización, ¿no? Por eso, para mí, en lo personal, discrepo con aquellos que obvian este paso en la formalización de sus contratos de construcción, ¿no? O de obra. No deberían, yo creo que deben acudir ante el notario para que él deje todas las formalizaciones del caso, ¿no? Estén vestidos para formalizar este tipo de contratos. Bien, luego pasemos a la formalización de transacciones extrajudiciales. ¿Ok? Como les mencioné anteriormente, acaban de escuchar la ponencia de la doctora Carla, que les hablaba del arbitraje en la construcción. El notario también puede, de cierta forma, resolver algunos tipos de conflictos que se puedan presentar derivados, claro, de los daños ocasionados en la obra de construcción, ¿no? Por lo general, se invierte bastante tiempo y recursos cuando se acude por ejemplo, al arbitraje, al Poder Judicial, etcétera, como formas de resolución de contrato. Pero hay otra forma en la que el notario también nos puede apoyar a culminar un conflicto de intereses a través de la transacción extrajudicial, y que básicamente depende mucho de nosotros como abogados, hacer que las partes lleguen a un acuerdo, y la forma más rápida de plasmarlo es a través de una transacción extrajudicial, donde se pacten ahí pues todas las condiciones de resarcimiento, de indemnización, por así llamarlo, y elevar esta minuta a escritura pública a través del notario público, ¿no? El notario público te va a recepcionar la minuta de transacción extrajudicial y la va a elevar a escritura pública, ¿no? Hay una forma de solución de conflicto. Y las partes, pues, van a acortar esfuerzos en pretender llegar a otras instancias para la resolución, ¿no? Luego tenemos también la formalización de las ventas. Si bien es cierto, o sea, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, como ya sea vivienda, las ventas de esos inmuebles se pueden realizar desde antes del inicio de la construcción, inclusive. Por ejemplo, es el notario quien se encargará de protocolizar las respectivas minutas de compra-venta de bien futuro, ¿no? ¿Para qué? Para darle más seguridad al futuro propietario, al posible comprador, ¿no? Sí, se firma la minuta y también se puede firmar la escritura pública, y el entender del público es que el notario nos va a dar seguridad, ¿no? Tú le dices, vas a firmar ante el notario, pues ellos se sienten más seguros y más confiables en depositarte cierto monto por el monto inicial, el precio de venta, ¿no? Es muy importante la intervención del notario, porque el notario va a coadyuvar al desarrollo del proyecto y también en las ventas, ¿no? Porque va a formalizar las minutas de compra-venta, ¿no? Contra de la transferencia o el depósito de ciertas cantidades por conceptos de inicial o cancelación del precio de venta. Bien. Ahora, si queremos mencionar, pues, en específico al derecho registral, por su parte, también interviene en el derecho de construcción en aquellos actos en la fase preoperativa,
¿no? Hay una serie, como repetí, como les mencioné antes, hay una serie de trámites cuyos requisitos deben ser cumplidos a cabalidad para poder obtener permisos, licencias, etc. ¿No? El registrador público, en este caso, se va a encargar de las inscripciones, ¿no? ¿De qué? De títulos de dominio, de títulos de garantía, saneamiento. Cuando hablamos de títulos de dominio, pues el registrador se va a encargar de registrar todas las transferencias que la propiedad haya tenido. En la partida del inmueble se va a registrar todos y cada uno de los propietarios que haya tenido el inmueble, ¿no? Es decir, el nombre actual y de los anteriores propietarios, ya sea que hayan adquirido el dominio del inmueble a través de una compra-venta, un anticipo de legítima o herencia, una donación, una sucesión intestada, o a través de testamento, también podría ser, ¿no? Hay quienes adquieren también el título de dominio a través de una prescripción adquisitiva de dominio, una permuta, etcétera, ¿no? Sea cual sea la forma en que tú estés adquiriendo el inmueble, eso debe quedar sentado en el registro público. ¿Por qué? Hablando específicamente en tema de construcción, pues les mencionaba antes que por ejemplo, para el área comercial, hace más atractiva la compra de un bien futuro si el interesado revisa la partida del inmueble donde se va a desarrollar el proyecto de construcción y puede verificar que el título de dominio está a nombre de la empresa que le va a vender, por ejemplo, Construcciones Pepita, ¿no? El inmueble o el terreno está a nombre de Construcciones Pepita y es a nombre de Construcciones Pepita, a donde yo voy a depositar los montos solicitados por el pago del precio de venta, ¿no? Por eso es muy importante. La publicidad es muy importante. El papel del registrador público es muy importante en el desarrollo de proyectos de construcción. También, al igual que el derecho notarial, pues el derecho registral coadyuva, ¿no? Al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Bien, y en cuanto a en esta parte se registran todas las cargas, ¿no? ¿Qué pueden ser? Gravámenes y levantamientos de estas, como garantía mobiliaria, hipoteca, embargos, levantamiento de hipoteca, etc. Es muy común ver en la partida de un inmueble donde se va a desarrollar un proyecto que, bueno, estén registradas cargas y gravámenes, ¿no? Por lo general hay una hipoteca, hay una garantía, ¿no? Como en un proyecto de construcción intervienen a veces, puede intervenir una entidad financiera que va quizá financiar parte del proyecto y a cambio va a pedir que el inmueble sea hipotecado a su favor. Puede estar sentada esta hipoteca, que más adelante va a ser levantada. A eso se refiere el saneamiento, ¿no? Cuando ya tengas que hacer el saneamiento, vas a levantar todas las cargas que se encuentren en la partida para que no sean trasladadas al momento de la independización de tu proyecto. Bien, durante el desarrollo de la fase operativa, o sea, el derecho notarial y registral es un aliado importante para el desarrollador de proyectos de construcción, ya que le permite realizar la formalización de minutas, ya sea de compraventa u otros, como les mencioné, en el caso de que sea un proyecto inmobiliario, ¿no? Se habla más de los proyectos inmobiliarios porque es lo que más se desarrolla en estos tiempos, ¿no? Y lo más conocido, por así decirlo, ¿no? Permitiendo así ser un facilitador para el área comercial. Les mencionaba de las compras-ventas, ¿no? Si tú le dices a tu
a tu posible comprador o la persona interesada en adquirir un inmueble dentro de tu proyecto, le dices que se va a elevar la escritura pública a su minuto de compra-venta, se va a sentir más confiado, se va a sentir más respaldado jurídicamente, ¿no? Porque el notario pues va a dar fe de la operación y su contrato va a estar ya formalizado. No va a quedar simplemente en un contrato de firmas simples. Bien. En aquellos casos en que no tengan que ver con el sector inmobiliario, no supone una intervención real hasta la fase de conclusión del proceso operativo, ya que tras la finalización de obra, el derecho notarial y registral vuelve a ser un soporte para realizar la independización y la declaratoria de fábrica de la edificación en la partida registral correspondiente, ¿no? Eso va ya para las construcciones que no tengan que ver tanto procedimiento, proceso que incluye el sector inmobiliario, ¿no? El derecho notarial registral va a entrar en la parte, bueno, en la última parte, ¿no? Ya para inscribir la independización, la declaratoria de fábrica. Durante este proceso se legalizarán planos y formularios, así como se protocolizarán los reglamentos internos, de ser el caso, que permitan la constitución, por ejemplo, de una junta de propietarios, si es que corresponde, ¿no? En todos estos procesos o procedimientos interviene el notario siempre, ya sea legalizando firmas, realizando actos de presencia, protocolizando contratos o actos que tengan que ver con el desarrollo del proyecto, ¿no? Uy. Bien, a modo de conclusiones les he preparado estos párrafos. El primero es que el derecho notarial y registral, si bien no interviene en el proceso operativo o no regula de manera estricta el derecho de la construcción, sí presupone una rama del derecho que brinda soporte y se convierte en un facilitador de la actividad relacionada a la construcción, ¿no? Va a coadyuvar a la realización de todos los trámites que conlleven un proyecto de construcción, sea cual sea la envergadura del proyecto, ¿no? El derecho notarial va a acompañar en todo el proceso. Siempre se va a requerir de una legalización de firma, un acta de presencia, una protocolización, etcétera. Si bien es cierto, no definitivas, sino también pueden ser requisitos para alcanzar otros permisos, otras licencias, etcétera, ¿no? El derecho notarial y registral adquiere una vital importancia si la construcción viene ligada al área inmobiliaria, como que hay más interacción entre estas dos ramas del derecho, ¿no? Como lo repito, porque el derecho inmobiliario pues, es el más conocido, el que está teniendo más movimiento en esta etapa del país, ¿no? Bueno, la ley de notariado, así como la ley de asuntos no contenciosos, nos va a permitir que el derecho a la construcción pueda ser materializado, ¿no? Como les dije, hay requisitos previos para la obtención de ciertas licencias, permisos, y entre ellos se encuentran requisitos como que te piden documentos legalizados o legalización de firmas en los planos, ¿no? El abogado especializado en construcción debe conocer todos los requisitos que conllevan a cada trámite y conocer hasta dónde podemos avanzar con el área notarial, ¿no? Y registral, o con el derecho notarial y registral, y saber en qué momento acudir al notario, ¿no? Bien, el derecho registral sí
a través de sus reglamentos, permite poder hacer reconocimiento a terceros, los derechos y deberes producto de o vinculado a la construcción per se, ¿no? La publicidad registral es bastante importante. Todos deben saber que cualquier tercero puede tener acceso a la información que está registrada en registros públicos, ¿no? Puedes ubicar información a través de números de partida, a través de nombres, ya sean de personas naturales o de empresas, para conocer el estatus. Una vez más voy a acudir al ejemplo del desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, tus compradores, si tú eres desarrollador inmobiliario, tus compradores pueden acudir a registros públicos y solicitar información de la partida que corresponda al terreno donde se va a desarrollar el proyecto inmobiliario, ¿no? Es aquí donde va a verificar los títulos de dominio, las cargas y gravámenes que existan, ¿no? Y con esta información poder tomar una decisión que no es cualquier decisión, la adquisición de una vivienda, ¿no? Es para toda la vida a veces. Entonces, el papel de registros públicos es bastante importante acá también por la publicidad, ¿no? Nos da acceso a la información, tanto las desarrolladoras de proyectos al adquirir un terreno, ¿no? La desarrolladora de proyectos también puede acudir a registros públicos para conocer el estatus de un lote, de un terreno donde pretendo construir. Va a saber si la persona con la que está haciendo el trato, la persona que le quiere vender, es o no el propietario registral, por ejemplo, ¿no? Si este terreno tiene hipotecas, si tiene un embargo, etcétera. Esto beneficia a ambas partes, ¿no? Tanto si actúas como constructor o desarrollador inmobiliario o si actúas como beneficiario final, ¿no? Un comprador, un cliente de la empresa. Bien, finalmente, el derecho notarial y registral para el sector construcción es aquel que permite y brinda seguridad jurídica sobre lo construido, invertido y o desarrollado. De pronto era Lisa, pero no veo mayor injerencia del derecho notarial registral, el derecho de construcción. No es así, porque el derecho notarial y registral, como les dije, va a acompañar a lo largo del proceso de construcción, desde la planeación, desde el estudio, hasta los posibles daños que puede ocasionar la construcción, ¿no? De principio a fin, hasta yo diría posterior a la finalización de obra. El derecho notarial siempre va a estar presente en el proceso de construcción. Llamémoslo de esta forma, va a ir acompañando y va a ir de la mano con el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Sin su participación o su intervención, quizás no se puedan lograr, o no se podían lograr muchas adquisiciones de permisos, no sé, de finalizar la obra, ¿no? Así que el derecho notarial registral brinda toda la seguridad jurídica, como le digo, sobre lo construido, lo invertido, lo desarrollado. Esto beneficia a la parte que construye y al cliente final en caso de desarrollo inmobiliario. Bien. Eso sería toda mi parte. Yo agradezco mucho su atención. No sé si quedo atenta a las consultas o a las preguntas que tengan. Muchas gracias, estimada doctora, por su ponencia. Y bueno, efectivamente se han realizado algunas preguntas al interno. La primera se la leo. Dice, ¿qué significa una escritura pública imperfecta en temas de saneamiento
¿Y cómo se puede regularizar esta escritura pública? Ok, buena pregunta. Una escritura pública imperfecta viene a ser aquella que no ha concluido, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una escritura pública en la que tienen que firmar Isabel de Lawyer, tiene que firmar Luis Fernando y tiene que firmar Ana Lucía, 3 partes en un contrato, y solo firmaron Isabel y Luis. La escritura pública está imperfecta, ¿por qué? Porque le falta una firma. Esta escritura de saneamiento puede ser, por ejemplo, de la compra-venta, ¿no? Lo que se pretende es inscribir el dominio al nuevo propietario, pero no se puede inscribir aún porque falta la firma de Ana Lucía, ¿no? El notario público, al tener una escritura pública imperfecta, no puede derivar las partes notariales a registros públicos, y registros públicos nunca va a poder inscribir este acto. Ese sería un ejemplo de escritura pública imperfecta. No cumple con todas las condiciones para poder ser cerrada por el notario público y así poder enviarla a registros públicos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y para culminar, la última pregunta dice, en temas registrales, ¿el ámbito de construcción y el de inmobiliario son lo mismo? Bueno, construcción abarca todo, ¿no? Hablamos del derecho a la construcción. El derecho a la construcción la construcción incluye desde un arreglo simple a una construcción, desde una reparación en una construcción, hasta el desarrollo de proyectos inmensos, ¿no? O proyectos macro. Se puede decir que el desarrollo de un proyecto inmobiliario está dentro de, ¿no? Es un tipo. El desarrollo inmobiliario es el que va a desarrollar pues los proyectos de, por ejemplo, edificios de 15 pisos con 30 departamentos o más, ¿no? Es específico el inmobiliario, ¿no? Si hablamos de la construcción en sí, abarca mucho más, ¿no? Como te decía, desde un arreglo sencillo de una construcción hasta la construcción de un estadio, por ejemplo, ¿no? Construcciones más macros. Todo lo que tenga que ver con construcción. Muchas gracias, doctora. Esas han sido las preguntas propuestas en esta noche y también de parte del equipo BeLawyer extenderle nuestro agradecimiento por acompañarnos una vez más en esta sesión y esperamos seguir contando con usted en próximos eventos académicos y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Isabel. Le agradezco también a BeLawyer por la invitación. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues esperemos contar, bueno, en otra oportunidad con la invitación. Muchas gracias. Y aquí están los datos de Sonario y asociados, por favor, a cualquiera que quiera ahondar en una especialidad o un tema en específico. Pueden tomar nota. Muchas gracias. Gracias.